Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vamos a hacer un video sobre el síndrome de espalda fallida. ¿Qué me motiva a hacer este video para que ustedes lo vean? Me motiva básicamente porque cada vez que un paciente va a operarse de la columna, siempre me dice que tiene un familiar, un amigo o algo que ya se operó de la columna y que no salió bien o tuvo problemas postoperatorios o que se tuvo que reintervenir. Ese tema se resume en lo que es el síndrome de espalda fallida y es lo que vamos a ver hoy. El síndrome de espalda fallida son esos pacientes que fueron operados de columna lumbar, dorsal o cervical y que su problema no quedó resuelto o que los pacientes no están satisfechos con sus resultados. El síndrome de espalda fallida en los trabajos internacionales que uno revisa puede ir desde el 8% inclusive hasta el 25%. Es una cifra relativamente alta. Por eso es interesante que nosotros en columna hablemos de espalda fallida y en otras especialidades como cirugía no hablamos de apendicectomía fallida o de vesícula fallida. Eso significa que definitivamente la cirugía de columna tiene una muy mala fama en la calle porque se la ganó en el pasado. Pero eso ha ido cambiando y por eso es importante este video. En el pasado, en los trabajos científicos que uno revisa entre 10 y 5 años atrás, un paciente que se opera de columna tiene hasta un 20% de chance de ir a una segunda cirugía de columna. ¿Qué significa eso? De cada 100 personas que se operaban en el pasado, 20 iban a una segunda cirugía. Eso es parte del tema del síndrome de espalda fallida. Pero esas estadísticas han ido cambiando y es importante que se sepa por qué. ¿Cuáles son las causas del síndrome de espalda fallida? Tenemos varias causas para ello. Y la primera causa es un mal diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser fundamental en los pacientes. Si no hay un buen diagnóstico, de ahí para adelante nada va a funcionar, ni la cirugía, ni la técnica quirúrgica, ni nada. ¿Por qué puede haber un mal diagnóstico? A veces los pacientes me preguntan. Bueno, en primer lugar, porque no hay una correlación clínica de lo que el paciente manifiesta con los hallazgos que uno ve en la radiología. Cuando hay un match bueno entre lo que el paciente tiene y lo que yo veo en la placa y ese match es bueno, ahí el diagnóstico es ideal y esos son los buenos pacientes para la cirugía. ¿Qué significa eso? Que lo que el paciente siente yo lo tengo que buscar en mi radiología, en mi resonancia, en mi placa simple. Si lo que el paciente me cuenta tiene sentido de lo que yo estoy viendo en la radiología, esos son los mejores pacientes. Pero lamentablemente eso no siempre pasa. Otra causa del síndrome de espalda fallida es que las imágenes no son buenas. Por eso a veces los pacientes, yo les digo, necesitamos una buena resonancia magnética, una buena placa simple. Si no hay buena resonancia, no hay buena placa, no puede haber buenos diagnósticos. Y finalmente tenemos que ver todas las condiciones que acompañan a un paciente. Un paciente puede tener una hernia discal, pero puede tener una bursitis, pero puede también tener una enfermedad articular de la cadera, coxofemoral, y todas pueden producir un dolor similar. Entonces hay que estar claro de todas las condiciones del paciente y escoger y ver clínicamente cuál es la que está causando el problema. La segunda causa del síndrome de espalda fallida ya es cuando tú operas el paciente y no hay una adecuada descompresión o resolución del problema de compresión del nervio o de la médula. La primera causa de esto es la compresión residual del nervio. ¿Qué significa? Cuando la hernia, la gelatina sale y comprime el nervio, cuando uno va a quitarlo, queda un fragmento escondido que no se sacó. O cuando se hace una descompresión del canal espinal, es decir, en una estenosis espinal, no se hace una adecuada descompresión. Otras causas de persistencia de compresión del nervio puede ser hematomas postoperatorios o una cosa que se llama cicatrices epidurales o de granulación o fibrosis. Eso es que se forma una cicatrización alrededor de los nervios y eso puede producir dolor en el paciente. Y finalmente en este segmento podemos decir que la inestabilidad
producida por la cirugía. ¿Qué significa? Que se daña una estructura de estabilidad, las carillas articulares o algún ligamento. Un daño quirúrgico puede producir una inestabilidad en la columna y eso puede producir dolor, y eso es una causa de síndrome de espalda fallida. La tercera causa del síndrome de espalda fallida es un daño permanente del nervio que fue causada por la propia enfermedad. ¿Qué significa eso? Si el paciente tiene un nervio que está comprimido por una hernia y eso está produciendo dolor y daño del nervio, de repente uno puede hacer una muy buena descompresión, una muy buena cirugía. Pero si ese nervio ya está dañado, obviamente los resultados no van a ser buenos. La cuarta causa del síndrome de espalda fallida es un daño de los músculos paraespinales y tendones que sostienen la columna. La cirugía de columna clásica es una cirugía donde se abren los músculos como un libro y se expone la columna toda. Esa apertura produce daño muscular, daño en su irrigación, en su inervación, daño tendinoso y daño óseo. Esos daños productos de la cirugía pueden producir un síndrome de espalda fallida. Ahora bien, después de todos estos problemas, ¿cómo podemos minimizar el síndrome de espalda fallida? Afortunadamente, la cirugía de columna, con la aparición de la cirugía mínima invasiva de columna, ha cambiado radicalmente todos estos problemas del pasado. La cirugía de columna hoy en día ha cambiado en 180 grados, con lo cual se ha mejorado dramáticamente este síndrome de espalda fallida y hemos mejorado la mala fama de la cirugía de columna en la calle. Para minimizar el síndrome de la espalda fallida, lo primero que tenemos que tener son buenos diagnósticos. Los buenos diagnósticos los vamos a tener con un buen examen físico, con una buena exploración de la clínica del paciente y una buena evaluación de las imágenes. Si no tenemos imágenes buenas que no me explican lo que tiene el paciente, hay que buscarlas, hay que repetirlas, hay que buscar y encontrar al enemigo. En el buen diagnóstico hay que evaluar al paciente como un todo. Los pacientes tienen múltiples problemas. Tienen problemas de columna, tienen problemas de cadera, tienen problemas en los músculos. Es decir, el paciente tiene un sinfín de problemas que hay que estar claro si están correlacionadas con el problema actual o no del paciente. Como hablamos, la cirugía en sí misma, cuando abrimos la columna o la cirugía tradicional, era parte de la creación de los problemas de la espalda fallida. ¿Cómo minimizamos eso? Bueno, lo minimizamos con las nuevas técnicas quirúrgicas. Y es aquí donde la cirugía mínima invasiva entra a tener importancia. En líneas generales, la cirugía mínima invasiva tiene grandes ventajas para el paciente. Eso lo podemos ver en otros videos de mi canal de YouTube, están invitados para verlo. Pero resumiendo eso, podemos decir que la cirugía mínima invasiva disminuye el daño producido por la cirugía. Eso es lo más importante. Aparte de la pérdida de sangre mínima, una recuperación rápida, pocos medicamentos postoperatorios. Pero en líneas generales es el menor daño que uno le infringe a la columna. También los problemas relacionados a la cirugía no solamente es la técnica mínima invasiva, sino tener un buen equipo de trabajo, tener un buen equipo de imágenes en quirófano, que es la fluoroscopía. Tenemos que tener un excelente fluoroscopio en quirófano. La planificación quirúrgica es fundamental. ¿Qué significa eso? Antes de ir a operar, uno tiene que analizar bien el caso y hacer su planificación quirúrgica. Es como un piloto que va a hacer su plan de vuelo, igualito nosotros lo hacemos en quirófano. Y es importantísimo estar acompañado por gente profesional y gente que trabaje con uno permanentemente. Por último, ¿cómo podemos minimizar el síndrome de espalda fallida? Disminuyendo el daño del nervio o del tejido neural. Es importante el timing quirúrgico, el tiempo de la operación. Si un paciente tiene un canal estrecho donde los nervios están severamente afectados y eso ya está produciéndole problema al paciente, eso hay que descomprimirlo. En la manera que tú descomprimes eso y no esperas mucho tiempo, tú puedes salvar esos nervios. Pero muchos pacientes me dicen, doctor, yo no me voy a operar hasta que yo no pueda caminar más. Entonces muchas veces les digo, mira, ya cuando tú no puedes caminar, yo puedo hacer una muy buena cirugía
pero la descompresión de los nervios ya no va a servir. Esa teoría de que no me opero hasta que ya no pueda más era la teoría que se usaba antes con las cirugías abiertas. Claro, porque esas cirugías producían un daño, digamos, estructural en la columna importante. Entonces el daño que se producía, bueno, no había mucha, digamos, correlación con el daño que tenía el nervio. Pero como ya el daño quirúrgico es mínimo, entonces sí es importante operar a tiempo el paciente. Es decir, hoy en día con la cirugía mínima invasiva nos podemos dar el lujo de operar al paciente en los estadios tempranos de su enfermedad. Uno de los secretos para que la cirugía quede bien es escoger bien al paciente que vas a operar. Suena sencillo, pero no lo es tanto. Hay que escoger bien al paciente, hay que saber quién se va a beneficiar más de la cirugía. Por eso yo le digo a los pacientes muchas veces en la escogencia de si se va a operar o no, es evaluar la relación costo-beneficio. ¿Qué significa eso? El costo de la operación, no económico, sino el costo de complicaciones, de que quede mal, etcétera, otro, sobre el beneficio que se va a hacer. Si la relación costo-beneficio es buena, ¿qué significa eso? Que es muy poca complicación y vas a obtener mucho, por supuesto que es fácil la escogencia del paciente. Cuando la relación costo-beneficio no es buena, es decir, mucha complicación, mucho daño, mucho problema para lo que voy a obtener, obviamente es mejor tomar la decisión de no operar al paciente. Y cuando la relación costo-beneficio es casi que igual, bueno, podemos operar o no. Pero es importante tener esa relación, porque si esa relación favorece al paciente, por supuesto que estos son los mejores pacientes por operar. Por supuesto, para escoger bien el paciente, uno tiene que tener una evaluación del paciente como un todo. No solamente la columna, sino tomar en cuenta muchos datos, edad, condiciones médicas, si el paciente tiene otras enfermedades, etc. Por eso es importantísimo, yo lo tengo en mi equipo de trabajo, personas, anestesiólogos y médicos internistas que sepan bien cómo está el paciente. Muchas veces son ellos los que me dicen a mí, Radovan, este paciente mejor no operarlo o este paciente sí lo podemos operar. Es decir, es un trabajo en equipo donde ellos me hablan sobre la condición médica del paciente. No puedo tomar decisiones a veces aisladamente. Por eso es importante un trabajo en equipo en pacientes médicamente complicados. Y eso favorece mucho a estos pacientes porque hay pacientes que están médicamente muy complicados y no se quieren operar o les dicen que no se operen. Pero si tienes un buen equipo de trabajo, preparas bien a tu paciente, lo puedes operar. ¿Cuáles son los resultados de la cirugía de nuestros pacientes de columna? Afortunadamente nosotros con nuestras técnicas mínimas invasivas hemos podido disminuir la reintervención que clásicamente está reportada de un 20%, la hemos podido disminuir a menos del 2%. La satisfacción de nuestros pacientes es realmente alta y buena. Finalmente, lo que tenemos que entender es que para que esto ocurra tenemos que tener buenos diagnósticos, buenas imágenes y escoger muy bien qué técnica le toca a cada paciente. Como nosotros somos un equipo que operamos por vía anterior, vía lateral, vía oblicua, vía posterior, vía paraposterior, podemos determinar bien qué es lo que necesita el paciente. Es decir, tenemos una gran gama de posibilidades para resolverle a nuestros pacientes su problema. Eso, con un buen equipo de trabajo, hemos podido hacer que este síndrome de espalda fallida es como un mito ya pasado. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mis redes sociales. Chao.